El Señor les bendice, hermanos. Gracias le damos al Señor por un nuevo día más en que podemos escudriñar sus sagradas escrituras. Gracias le damos al Señor porque puedes tú también estar en transmisión juntamente con nosotros y vamos a hacer una oración para dar comienzo, esperar que más gente se conecte. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria. Yo te doy las gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en comunión con mis hermanos a través de esta línea, Señor. Y Padre Celestial, te pido que tú, Señor, en esta tarde tomes control absoluto de este servicio, tanto aquí en nuestra casa como en la casa de nuestros hermanos, en todas las casas donde están viendo esta transmisión. Toma control absoluto, le damos libertad al Espíritu Santo para que venga, Señor, a hablar a nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros, Señor, somos de los que oímos tu palabra y la ponemos por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado estábamos viendo acerca de las consecuencias de no perdonar, cómo el corazón se puede llenar de amargura, la tristeza, el resentimiento, hermanos, la sed, en algunas personas alguna sed de venganza también. Y hermanos, esto va a traer amargura, va a traer enfermedad y en algunas personas hasta puede llevarlos a la muerte solamente por no perdonar. El no perdonar obstruye las bendiciones de Dios en la vida de las personas. Así es de que nosotros debemos de perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Amén. Vimos también que debemos de lavarnos y limpiarnos, ¿verdad? Que los que ya estamos limpios no tenemos ninguna necesidad de estarnos lavando todos nuevamente, sino solamente lavar los pies. Eso fue lo que vimos que el Señor hizo con los apóstoles. Eso se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo: Señor, tú no me vas a lavar. Y el Señor le dijo: si no te lavare, no tienes parte conmigo. Y él dijo: entonces lávame la cabeza y las manos. Y dijo el Señor: el que ya está limpio no tiene necesidad más que solamente de lavarse los pies. Entonces estamos viendo, ya vimos también que era eso de lavarse solamente los pies. Amén. El Señor ya nos perdonó. Cuando vinimos a los pies de Cristo, el Señor nos perdonó, pero pasa que seguimos pecando, seguimos cometiendo errores porque no somos perfectos por falta de conocimiento más de la palabra del Señor. Así es de que por eso seguimos pecando. Entonces el Señor nos dice que nos lavemos diario de esos pecados, amén. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Dice: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, amén. Entonces los creyentes debemos de confesar nuestros pecados. Este perdón que el Señor nos da no es la limpieza general que hizo como el día que nosotros aceptamos a Jesús, sino que esta es ya un arrepentimiento, porque como ya no pecamos por gusto, o sea, no somos pecadores. Un pecador es el que peca con alevosía y ventaja. Nosotros es porque hemos cometido errores, amén. Así es de que el perdón no es una repetición de que yo tengo que aceptar otra vez a Cristo en mi corazón porque pequé. No, es un profundo y sincero arrepentimiento de que hemos cometido alguna falta. Entonces, ¿por qué? Porque vimos que todavía nos falta santificarnos, amén, todavía nos falta llegar a la perfección, tenemos que crecer también en rectitud. Así es de que tenemos que estar limpiándonos los pies continuamente, amén. Y nos quedamos en Marcos 11, 25 y 26 y vamos a dar lectura ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 11, 25 y 26. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, ya vimos, hermanos, también hemos visto en algunas ocasiones como en Juan 20:20 dice, a quienes le remitieren los pecados les serán remitidos. Amén. Y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. En Juan 20:23 dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén. Entonces no podemos, nosotros debemos de perdonar a las personas que nos ofenden, pero no quiere decir que nosotros tenemos la autoridad de Dios para perdonar pecados. Amén. No, nosotros tenemos la autoridad de perdonar solamente la ofensa que nos han hecho a nosotros. Amén. Claro que cuando decimos, llevamos el evangelio, tenemos el privilegio de llevar el evangelio, entonces le decimos a la persona que acepta a Cristo Jesús, tus pecados ya son perdonados, pero no los perdonamos nosotros, los perdonó el Señor. Amén. Así es de que cada persona que es ofendida, ¿verdad? Y le piden perdón, pues debe de perdonar para no retener aquel pecado en él, en esa persona. Dijimos que si lo retiene va a tener raíces de amargura. Nosotros somos de los que perdonamos, no de los que causamos raíces de amargura. Amén. En Mateo 12:34. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos con nuestra boca revela lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Uno no puede solucionar los problemas del corazón, no puede solucionar los problemas de su corazón, una persona, cambiando su vocabulario. Amén. No va a solucionar los problemas. Tiene que permitir que el Espíritu Santo venga y llene con otras actitudes el corazón, con nuevos motivos el corazón. Tiene que dejar que el Espíritu Santo venga y haga su morada en la persona para que entonces se solucionen los problemas del corazón. El Señor hace una limpia del corazón. Entonces es cuando de adentro hacia afuera, amén, podemos tener un cambio interno que se va a manifestar en nuestra vida externa, en lo externo. Entonces podemos tener una buena actitud desde dentro del corazón y podemos perdonar, amén, cuando tenemos una muy buena actitud dentro de nuestro corazón. Cuando no se puede perdonar con facilidad, es que en el corazón todavía hay resentimiento de la ofensa. Amén. Esto es cuando no se puede perdonar con facilidad. Vamos a ver en Lucas 23:24. Lucas 23:24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ahora vamos al 34. Fíjese bien, leímos Lucas 23:24. Esto es lo que dice. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ahora vamos al versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Amén. Entonces Jesús perdonó a los que lo latiguearon, a los que le pusieron la cadena de espina, a los que lo escupieron, a los que le mesaban la barba,
a los que lo crucificaron, el Señor perdonó. Un corazón que no sabe perdonar viene a tener amargura. Amén. Tiene amargura. Causa enfermedades la amargura, impide la bendición de Dios la amargura, impide la respuesta a las oraciones la amargura, porque hay personas, hermanos, que por la misma amargura sueltan cosas contra la persona que los hirió, están soltando cosas contra la persona que los hirió, entonces pues empiezan a juzgar a las personas y al condenarlas, hermano, no hay bendición en la vida. Nosotros tenemos que tener mucha cuidado de no condenar a las personas, de no enjuiciar a las personas, porque nosotros no somos jueces. El Señor no nos ha puesto por jueces, así es de que no podemos hacer juicio contra las personas y llamarlas mentirosa, hipócrita, ladrona, eres una ladrona. No podemos hacer esos juicios. Amén. Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no nos ha puesto Dios como jueces, sino que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 y 21. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces el bien más grande y el mal más grande están en poder de la lengua, están en poder de la boca. Lo que escoja la lengua, eso va a comer. Escoges bendición, vas a comer bendición. Escoges muerte, vas a comer muerte. Así es de que nada más hay dos caminos: bendición y maldición, vida o muerte. Amén. Así es que nosotros tenemos que escoger en qué camino andamos. Y si andamos en el camino de vida, no tenemos por qué usar las palabras que se usan en el camino de muerte, porque nosotros estamos en el camino de vida. Hagan de cuenta como si nosotros vamos a otro país donde no se habla en el español. Amén. Ellos hablan su idioma, nosotros hablamos nuestro idioma, el español. Y hermano, yo no voy a entender nada de lo que ellos hablan en su idioma, y tal vez ellos no me entiendan nada de lo que yo hablo en mi idioma. Así es de que yo debo de hablar en el idioma al que pertenezco, a la nación que pertenezco. Así nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, y en los cielos se habla bendición, en los cielos se habla vida, no se habla muerte. Así que nosotros pertenecemos allá, a esa ciudadanía, y debemos de hablar bendición. Lo que siembras vas a cosechar, que vimos la semana pasada: echa tu pan a las aguas y al tiempo lo verás. Lo que se siembra se va a cosechar. Cuidado con lo que hablamos, hermanos. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, Dios no es lento, Dios no es lento y no actúa de acuerdo a nuestros tiempos. Amén. Ayer me comentaba mi hijo Josué, que dice: mamá, fíjate que a veces oramos a Dios
y pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no está haciendo nada, pero fíjate que en el momento que el Señor murió, estaba en el infierno y estaba peleando, estaba luchando, y aquí en la tierra parecía que el Señor no estaba haciendo nada más. Sin embargo, estaba peleando para ganar las llaves de la muerte y del Hades. Estaba en una batalla fuerte y nosotros acá no lo percibíamos. Amén. Y el Señor, cuando lo bajaron de la cruz, el Señor ya estaba peleando, ya estaba en el infierno peleando por nosotros, pagando lo que nosotros debíamos y peleando para quitar las llaves de la muerte y del Hades y para vencer al mundo. El Señor estaba en una batalla grandísima y acá no nos dábamos cuenta. Es lo mismo como cuando nosotros oramos y pensamos que no está ocurriendo nada, pero está ocurriendo muchas cosas. El Señor dice que su oído está atento al clamor de su pueblo, que el Señor nos ve, amén. Entonces el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros andamos de acuerdo a su palabra, cuando perdonamos a los otros, así como Él nos ha perdonado a nosotros, amén. Entonces estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Los tiempos del Señor no son como los nuestros. Ya lo vimos el domingo, que dice en el Salmo 94 que un día de nosotros para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, amén. Entonces Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se está moviendo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Jesucristo está esperando que más pecadores vengan al arrepentimiento. Amén. Se está cayendo el celular. Sí. Bueno, ok. Amén. El Señor está esperando que más procedan al arrepentimiento. Amén. No, el Señor no retarda su promesa. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces debemos de estar listos para encontrarnos con Cristo. Debemos de estar listos para encontrarnos con Cristo, porque Él en cualquier momento viene. Debemos de estar preparados. Hermano, si te ofenden, perdona. Jesús nos perdonó mucho más a nosotros de lo que nosotros podemos perdonar. Así es de que esta es una manera de estar preparando ya las maletas para irnos con el Señor. Acuérdate lo que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando tú esparces alrededor de las personas que te han ofendido, esparces misericordia, perdón, tú no los estás juzgando y ellos están libres para acercarse con el Señor y tú al perdonarlos, hermano, que hemos visto en otras ocasiones, hermano, tú trátalos bien, paga bien por mal y ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas, amén. Si una persona no quiere perdonar, es la persona que se enferma. Es mejor lavar nuestros pies diario, estar lavando nuestros pies, confesar nuestras ofensas al Señor a diario, nuestros pecados y pedir perdón. Vamos a Romanos 2:1. Romanos 2:1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Todos necesitamos del perdón de Cristo, todos. Dios no nos hizo jueces, amén. Así que nosotros debemos de hablar como Jesús, empezar a aprender su palabra, perdonar,
debemos de hacerlo con humildad. Amén. Sabiendo que el Señor también a nosotros nos ha perdonado cantidad de pecados y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí en Romanos, bueno, quería decirles que aquí las personas que juzgan, muchas personas juzgan a otras personas, hermano, pero ellas mismas se pueden autocondenar. ¿Por qué? Porque juzgan cosas fuertes, por lo general se juzga algo que una persona ha vivido. Amén. Por lo general, pero no estamos para juzgar, sino que Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de perdonar y tratar a los enemigos como si fueran amigos. Esto nos dice en Romanos 12, vamos a ver Romanos 12, 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama a nosotros, entonces estaremos dispuestos a perdonar siempre. Amén. A perdonar siempre. Esto es algo que debemos de estar haciendo diario, porque diario podemos recibir ofensas, una mala palabra, algo que nos incomoda o que nos sentimos ofendidos realmente por lo que hablaron o porque no nos han comprendido, ¿verdad? Debemos de perdonar. Tratar a los enemigos como si fueran amigos. Recordemos que la gracia es un favor inmerecido y por la gracia de Dios es que nosotros estamos aquí llenos de bendiciones, llenos de esperanza, de ver al Señor venir por nosotros, de que nos lleve allá a aquel lugar hermoso. Amén. Entonces, si hemos experimentado la gracia de Dios, si nosotros ya la experimentamos, entonces debemos de anhelar que otros también disfruten de esta gracia. Debemos de querer que otros más vengan a los pies del Señor, vengan a esta gracia, amén, del Señor. Cuando damos, por ejemplo, de beber a un enemigo, no estamos disculpando sus pecados, sus malas acciones, sino que reconocemos lo que es, pero lo perdonamos. Lo que estaba haciendo contra de nosotros, lo perdonamos. No es de que, si le diste de beber a ese que te hizo esto y esto y esto, es que estás de acuerdo con él. No lo estamos disculpando. Le estamos dando de beber porque reconocemos que necesita de Dios, reconocemos que los pecados de él, pero los perdonamos, lo amamos a pesar de sus errores. Amén. A pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. A veces hemos ministrado personas que es que mi hijo me hizo esto y es que me hizo lo otro, mi hija. Hay que perdonar también, hermanos, a los hijos. Nosotros tenemos más tiempo aquí en la tierra, tenemos más conocimiento, amén. Nos hemos equivocado muchas veces y nos han perdonado, amén. Hay hijos que ofenden a los padres y los padres a veces no quieren perdonar, pero nosotros si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, ¿cómo decimos que amamos, que no? ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos que no los amamos? Hermano, una persona se le ama a pesar de sus errores. A los hijos se les ama a pesar de sus errores. Amén. Porque nosotros también ya pasamos por ahí, también cometimos errores. Amén. Entonces hay que perdonar a los hijos también, para que vivas en armonía, en paz. Perdónalo. Como les dije la vez pasada, los hijos dicen, sí, pues me quieres llevar a la iglesia porque como tú ya viviste la vida y a mí ahora no me quieres dejar, ¿verdad?
vivirla. Lo que pasa es que no queremos que te vayas y te des de topes. A mí me fue muy mal, no quiero que te pase lo mismo. Pues déjame, es mi vida y yo quiero vivirla como yo la quiero vivir. Y se van y se dan de topes, y después de un tiempo dicen, ¿cuánta razón tenía mamá? ¿Cuánta razón tenía papá? Amén. Y se les quiso evitar esos errores. Amén. Pero, hermano, hay que perdonar a los hijos también. No nada más perdones al vecino, no nada más perdones a aquel amigo que te hizo. Tus hijos viven cerca de ti, perdónalos también si te han ofendido. Y si tú los has ofendido, pide perdón también. No pierdes nada y ganas mucho. Amén. Ganas mucho en el nombre de Jesús. Vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 y 13. Colosenses 3:12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Él nos perdonó, hacedlo también nosotros. Y en verdad que el Señor fue y pagó, hermano, por nosotros en una cruz, y todavía fue al infierno, hermano, a pagar por nuestras deudas. Así que nosotros debemos de perdonar. Y dice que nos vistamos, hermano, que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. También dice que nos vistamos de amor. Amén. Entonces esto es lo que hay que hacer. Vestirnos con los vestidos que el Señor nos está dando. O sea, esta es la vestidura blanca y no debemos de dejar que se ensucie. Esta es la vestidura blanca. Amén. En Efesios 4:31. Efesios 4:31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así debemos de perdonarnos, no dejar que la amargura, fíjese lo que es la amargura, refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Eso es la amargura. El enojo tiene que ver con la rabia, con la rabia, en la efervescencia, en la desesperación del momento. Eso es el enojo. El enojo, en el mismo momento se enojan las personas. Ahí es cuando debe de actuar el espíritu de dominio propio. ¿Por qué lo estamos viendo esto? Para no ofender a otras personas. Hay que tener el espíritu de dominio propio, no dejarnos guiar por el enojo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Y si estás airado, si estás enojado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. La ira es una hostilidad más intensa y profunda, más intensa que el enojo. Amén. La gritería es el bullicio de una contienda fuerte sin control. Estamos viendo, hermanos, que no debemos de dejarnos guiar por la amargura, como dice el verso 31, amargura, enojo, iras, griterías, maledicencia y toda malicia. Y la maledicencia es una calumnia, es calumniar a las personas. No debemos calumniar a las personas. Esa es la maledicencia. La malicia es un término griego para el mal, que es la raíz de todos los vicios. Amén. Eso es en el original griego. La malicia es el mal, que es la raíz de todos los vicios. Amén.
Vamos ahora vamos a ver el verso 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos ha perdonado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor inmediatamente nos perdona, nos limpia, nos lava, pero en este mundo andamos, hermano, y nos ensuciamos los pies. Hay que lavar los pies diariamente y ya vimos qué quiere decir eso. Amén. Ahora sí vamos a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Cristo ha hecho posible que vayamos directamente a Dios. Amén. Que vayamos directamente a Dios en busca del perdón. Cristo ha hecho eso posible. No había ninguna comunicación de Dios con su pueblo hasta que Cristo fue la puerta. Cristo fue el puente que nos acercó a Dios. Amén. Así es que, pero el confesar los pecados, amén, unos a otros tiene un lugar importante todavía en la iglesia. Confesar los pecados unos a otros. Fíjese, hay personas que han pecado y en verdad que no se sienten perdonados por Dios. Han pecado, no se sienten perdonados por Dios y leen en la Biblia y escuchan predicaciones y lo saben, pero no sienten que están perdonados. Estas personas tienen que acercarse con una persona que sepa de la palabra de Dios, un anciano, amén, que sepa de la palabra de Dios, amén, para que esta persona lo ministre de acuerdo a la palabra de Dios y pueda darle palabras de aliento y pueda enseñarle el perdón de Dios a través de las escrituras. Así es de que esa persona va a poder recibir ese perdón. Me recuerdo hace unos años, una persona que llegó ahí pues con nosotros y decía, es que yo vengo de otra iglesia, pero yo no me siento perdonada. No me siento perdonada. En su pasado había habido cosas terribles, ¿verdad? Que le hicieron y que ella también hizo, ¿verdad? Cosas terribles y no se sentía perdonada por lo grande de los problemas que había pasado. Pero, hermano, Dios limpia todo eso. Dios nos lava, no lava a unos más que a otros. La sangre de Cristo tiene poder en todas las personas, tiene el mismo poder de limpieza para todos y por igual nos limpia siempre y cuando nosotros lo dejemos que nos limpie totalmente. Amén. Y los que ya estamos limpios, pues ya nada más es necesario lavarnos los pies. Amén. Así es de que tenemos que, ¿verdad? Pues como dice aquí, confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es como cuando confiesas tú, ay hermana, perdóname, o primo o tío, perdóneme, yo fui el que empecé a decir estas cosas que yo no sé por qué se hizo tan grande esto, pero yo fui la que empecé, perdóneme, yo no quería que sucediera esto, ¿verdad? O lo hice con toda intención, ¿verdad? De que se supiera todo lo que usted es y todo eso, pero me siento arrepentido, perdóneme. Usted tiene que ir a pedir perdón cuando ha actuado mal. Amén. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, pero por eso dice la palabra del Señor, aléjate de la gritería, de la ira, del enojo, donde leímos ahí ahorita en Efesios, ¿verdad? Que se quite de ti toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Amén. ¿Por qué? Por eso dice aquí,
Dice, orad unos por otros para que seáis sanados, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, y cómo es, por qué tengo que decirle, mire, tenemos un ejemplo muy palpable en la palabra del Señor, ahí en Job, donde el Señor habla con Job y habla con los amigos de Job. Vamos a ver Job 42, del 8 al 10. Dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Tenamita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Así es de que, hermanos, el Señor acepta la oración de Job. El verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjese bien lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, cuando oramos por los que nos persiguen, por los que nos maldicen, hermanos, llega bendición a tu vida. Por eso hay que perdonar. Hay que perdonar en el momento, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus enemigos, por los que habían hablado mal de él, por los que lo habían juzgado, porque ellos decían, en verdad que a Job le está pasando esto por algún pecado grandísimo que cometió, grandísimo. No es digno de que le hablemos, no es digno, porque Dios lo ha desechado, porque ha cometido un pecado gravísimo. Amén. Y aún así, Job, al momento que hubo orado por ellos, Dios quitó la aflicción de él, de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Amén. Entonces, los amigos de Job cometieron el error grande de suponer que el sufrimiento de Job venía por el pecado grave que él había cometido. Amén. Pero hasta que él mismo los perdonó para orar por ellos, los perdonó, entonces Dios quitó toda la aflicción de Job. Amén. Así es que no debemos de retener perdones, no, ¿por qué? Si ya vino y pidió perdón, pues perdónalo. Amén, perdónalo. Hay veces que decimos, no, pues aunque no me pida perdón, yo ya lo perdoné. Aunque no me pida perdón, qué bueno, ¿verdad? Yo ya lo perdoné y Dios conoce muy bien mi corazón. No tengo nada contra él, no tengo nada contra ella. Nada me deben. Pero si tú retienes algo que dices, no, es que me hizo y cree que nomás con venir a pedir perdón se va a solucionar, no lo puedo aceptar con un perdón nada más. Con venir a pedir disculpas. Y entonces se empiezan a llenar de amargura, de aflicción, de tristeza, de enfermedad. Amén. ¿Por qué? Porque no han sabido perdonar. Amén. Si Dios nos perdonó, como allá lo vimos, ¿se acuerdan? Los 10,000 talentos y 300 denarios. Dios nos perdonó los 10,000 talentos que ni con toda la vida ese hombre podía haber pagado eso. Ni siquiera con que vendieran a su esposa. Ahorita lo vamos a ver. Hermano, Dios nos perdonó tanto que no podemos perdonar una ofensa que nos hacen. Amén. Y a veces la gente habla, hermano, y no tiene argumentos para hablar mal. Y pues perdónalos. No tienen argumentos para decir,
esto y esto y esto de mí, perdónalos. Hay cosas terribles, hermano, que pasan las personas que juzgan a otros. Amén. Que juzgan a otros. A mí en lo personal me ha pasado de que mi testimonio, ya se los he contado otras ocasiones, mi testimonio me ha defendido sin emitir una palabra, sin estar presentes más. El testimonio te defiende sin estar presente. Y dijeron esto y esto y esto, y yo les dije esto y esto y esto y esto, y se fueron avergonzados. Amén. Entonces ni siquiera estuve presente y el testimonio te defiende. Amén. Así es de que, y perdonas, y después vienes y te das cuenta, esta persona fue la que anduvo hablando de mí. Bueno, perdónala, perdónala. Amén. Y el Señor te va a bendecir. Amén. Vamos a leer Santiago 2:13. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Quieres tener un juicio con misericordia o quieres tener un juicio sin misericordia? Una persona cuya vida se caracteriza por la misericordia está muy bien preparada para el día del juicio, porque ha esparcido alrededor de ella, de esa persona, ha esparcido misericordia, ha tenido misericordia antes de juzgar. Eso lo vas aprendiendo en el camino, A mí ahora esto pues lo aprendes, lo vives, no nada más lo aprendes, lo vives. Hay ocasiones en que digo, no hombre, pues lo ha de haber hecho por esto, lo ha de haber dicho por lo otro, a lo mejor le pasaba esto, a lo mejor le pasaba lo otro, lo dijo sin pensar, hermano. Y dice, oye, es que tú siempre quieres pensar bien de la gente, siempre quieres pensar bien de la gente. Mira, hermano, pues mejor juicio con misericordia. Amén. No juzgues para que no seas juzgado. Y juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Solo me faltan 2 versículos y los quisiera terminar, hermanos, por favor. En Mateo 18 es donde les decía, solamente para explicar eso, Mateo 18, 32. Mateo 18, 32 al 35 es la parábola de los 2 ladrones. Solo quiero decir 32 al 35, dice: entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, aquí, hermanos, en los tiempos bíblicos, como les dije ahorita, se pagaba una deuda, una persona podía pagar una deuda o en la cárcel, y en la cárcel tenía que, desde la cárcel, vender todas sus posesiones, y si no alcanzaba a pagar la deuda, vendía a la esposa, a los hijos de esclavos, y si no podía pagar así la deuda, se iba a quedar hasta su muerte en la cárcel. Nosotros no podíamos pagar la deuda que debíamos. Cristo la pagó por nosotros. Amén. Y nos ha liberado del infierno y hemos sido pasados a la vida eterna, hemos sido trasladados. Ahora que dice el verso 34,
de los verdugos. Los verdugos son personas encargadas de ejecutar un reo, bien sea aplicada pena de muerte o castigos corporales impuestos por la justicia. Eso era en aquel tiempo. A un castigo, por ejemplo, un verdugo o verdugos eran las personas que, por ejemplo, a dos que se habían encontrado en adulterio, ustedes verdugos vayan y mátenlos a pedradas, apedréenlos. Ustedes son los verdugos, ellos son los verdugos que se encargan de ejecutar las órdenes dadas para que a un reo se le dé la muerte o pague en su cuerpo corporal. Por ejemplo, hay partes todavía en la actualidad y en aquellos tiempos también, ¿verdad? Pero en la actualidad hay personas que en otros países, ¿verdad? Que si las encuentran en adulterio, no sé qué tantos latigazos les dan. Si las encuentran en adulterio, bueno. Entonces, el verdugo es el que se encarga de ejecutar esos latigazos, ¿verdad? Entonces, los azotan, los afligen, los atormentan, los torturan. Eso es un verdugo. Y aquí dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Bueno, él ya había perdonado los 10,000 talentos, pero ahora él iba a imponer otro castigo por no haber perdonado él a su consiervo. Eso le dice él. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, como no tuviste misericordia de tu consiervo, vas a pagar tanto y te entrego a los verdugos. La deuda de los 10,000 talentos ya se le había perdonado y se le perdonó. Ahora esta deuda que te estoy imponiendo es por no perdonar a tu consiervo, y se le entregó a los verdugos. Ahora, la consecuencia de no perdonar, hermanos, es lo mismo ahora espiritualmente. Esas penas ya se pagaban corporalmente, ¿verdad? Con los verdugos. O era muerte o azotes o tormentos que les hacían, pero se pagaban en el cuerpo. Entonces, ahora en la actualidad, aunque son cosas espirituales que no perdonan las personas una ofensa, amén, aunque son cosas espirituales, vienen a afectar el cuerpo. Y dice aquí que son entregados a los verdugos, vienen a afectar el cuerpo como, ya lo vimos, amargura, tristeza, enfermedad o muerte. O sea que sí se le perdonó todos los 10,000 talentos, pero hay que saber perdonar. Esto es lavado de pies. Amén. Diario debemos de estar lavando nuestros pies. Cuando aceptamos a Cristo Jesús ya somos perdonados, tenemos vida, pero cuando no perdonamos, la ofensa se paga con los verdugos. No queremos ir con los verdugos. Los verdugos son malos, son muy malos. No queremos pagar ahí, queremos perdonar. Hay un dicho que dice, para entenderlo esto de que como ya estoy perdonado y luego me ponen otra, ahora esto te lo pongo para que aprendas a perdonar. Amén. Esto es lo que dice esta parábola. Amén. Para que aprendas a perdonar, tenés esta sentencia y se entregó a los verdugos. Tal vez dijo, no le dijo que me pague 10,000 talentos, no, ya estaban perdonando los talentos. Ahora van a ser 20 azotes, van a ser 30 esto y 10 del otro. Yo no sé qué tanto haría. Amén. Pero hay un dicho que dice, y dice bien aquí en la tierra, ¿verdad? Que dice, nadie se va de este mundo sin pagar las que debe. Es esto, hermano. Es esto. Lo que hacen, aquí lo pagan. Hay verdugos, amén.
y nosotros no vamos a caer en manos de ellos porque nosotros sabemos perdonar. Por eso hay que lavarnos a diario los pies y vamos a terminar ya con Santiago 3:2. Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Pero dice que todos nos ofendemos a todos muchas veces. Todos, todos. No podemos decir cómo aquel nunca lo ofenden, cómo al otro nunca lo ofenden. Él es el que ofende siempre. No. Todos hemos ofendido y todos hemos recibido ofensas. Todos, todos. Aquí dice todos y es todos. Así es de que nadie ni más ni nadie menos, pero nosotros debemos de saber perdonar y dar bien por mal, y ascuas de fuego amontonaremos sobre las cabezas de aquellas personas para que se arrepientan y vengan a los pies del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que el Señor ahorita está trabajando grandemente antes de que venga por nosotros, para que muchos seamos los que nos vayamos con Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora de la tarde yo te doy muchas gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, yo sé que no va a caer por tierra, sino que, Señor, cae en buena tierra y es prosperada en aquello para lo que tú la enviaste, Señor. Te pido que si hay alguna persona que ha guardado resentimientos y tiene amargura en su corazón, Señor, que en esta misma hora pida perdón, que en esta misma hora se ponga cuentas con aquella persona y oren a Dios, y la oración del justo puede mucho, tú lo dices en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque al nosotros ofender a tus mismos hijos, te ofendemos a ti, Señor. Perdónanos y nosotros haz que en nuestro corazón crezca más tu amor, Señor, en nosotros, que busquemos más de ti, Señor, que nos vistamos como tú quieres que estemos vestidos, Señor, con amor, con paciencia, con mansedumbre, Señor, y que, Padre Celestial, sepamos perdonar a quien nos ofende, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendice, hermanos. Hoy por la tarde, en la noche, ya a las 8 de la noche, estará el pastor también compartiendo la palabra del Señor. El Señor les bendice. Amén.